Bailar, reír, cantar, hablar, amar y otras vainas más traen consigo la conciencia. En este podcast queremos que disfrutes cada vez más. Voces y comentarios para pensar la vida de manera más consciente sin dejar de gozar. Esto es el baile de la conciencia. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, de educación financiera. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, que aquí todas las personas que estamos acá, expertos y un invitado especial. Expertos desde la experiencia, porque a eso alude experto, ¿no, Edna? A experticia, ¿no? Desde la experiencia, cada uno que sabe, que sabe de la educación financiera. Entonces, hoy también les mostramos que estamos con un nuevo spot, estamos avanzando, mejorando. Nuevos equipos, mejor imagen, producción, todo, mejor dicho, sonido, maquillaje. Ustedes no se imaginan lo que hay detrás de cámaras. Sí, detrás tenemos todo un equipo pendiente de todo lo que está pasando acá. Pero bueno, Angie, presentemos hoy nuestra invitada súper especial. Hoy hay invitados internacionales también. Pero bueno, está primero con nosotros Edna, que es profesora acá de la Universidad Santo Tomás de Humanidades. Entonces, bueno, Edna, cuéntenos así rápidamente como qué es lo que hacemos aquí en la universidad. Bien, sí, soy Edna Joya, profesora del Departamento de Humanidades. Ese es mi nombre artístico, ¿no? Ajá. Edna Joya. Historiadora y con formación también en comunicación. Y desde el Departamento de Humanidades, pues estamos muy contentos de poderlos acompañar a ustedes, niñas, y a ustedes dos en este proyecto, este podcast, que sé que tiene muchos seguidores y que me gusta, millones, sobre todo son millones, los temas que abordan. ¿Qué hacemos en la universidad del Departamento de Humanidades? Pues muchísimas cosas, pero lo más importante es ese paso o esa integración en la formación integral de todos los estudiantes. Ahí la cuña, ¿no? Al Departamento de Humanidades. Sí, ¿no? Que quede ahí. Bueno, y de paso, aprovecho para dos cosas. Edna, pues que vamos a hablar acá como muy relajados, no necesariamente como Edna, la profesora de Humanidades, sino Edna Joya, cómo es en su casa, su vida personal. Cómo vamos a hablar hoy de educación financiera, cómo administra sus finanzas, su platica ahí, cómo es la cosa. Cada uno va a hablar de lo que sabe, de lo que vive. Y pues también aprovechamos que hoy nuestro spot es aquí en el CRAI, que es como para que los que nos ven en otros países y esto. Sí, claro. En otras regiones. En otras regiones es como la biblioteca de la universidad. De la Universidad Santo Tomás. Bueno, pero realmente CRAI significa Centro de Recursos para la Investigación, ¿no? Y el aprendizaje. Entonces, este es un lugar, si bien estamos en la Universidad de Santo Tomás, que es el primer claustro académico de la Zapa, ¿no? El CRAI, pues es ese lugar del saber donde todos los estudiantes pues vienen a buscar más conocimiento. Estamos en el tercer piso del CRAI, que son salas en tiempos normales, donde no hay pandemia, se reúnen a hablar y pues realmente hablan muy duro los estudiantes acá porque son grupal, mesas, exacto, son mesas para que trabajen de manera grupal. Entonces este es un espacio interesante, bonito también, y pues si a usted le gusta el silencio en la biblioteca, no venga en tiempos normales al tercer piso. Al tercer piso, es para el segundo. Y pues, como ustedes ven acá todos estos libros, nosotros no los hemos leído, pero seguramente algunos estudiantes en algún momento sí, pero también, no sé si después pueden hacer tomas. Tenemos una colección de vasijas indígenas de nuestros indígenas guane en nuestra biblioteca. O sea, yo hablo con todo ese amor a la institución porque llevo muchos años vinculada a la universidad y porque soy humanista, y pues bueno, eso es lo que significa CRAI y me encanta estar aquí con todos ustedes. Ay, bueno, entonces continuemos la presentación de, digamos, los de la casa. Dani. Bueno, mi nombre es Daniela Ballesteros, estudiante de Derecho del tercer semestre y aprendiendo mucho. Aprendiendo mucho. Bueno, Angie. Hola, Angie Marcela, psicóloga y trabajo en el Departamento de Bienestar. Hola, mi nombre es Leonardo Sisa, mi hobby es Habla. bueno, el director del grupo de danza urbana que se llama Santote, y pues acá que estamos arrancando, bueno, ya no tan arrancando con este podcast con Angie y pues con los estudiantes de la universidad, y les presento Canti. Hola, mi nombre es Valentina Cantillo, pero me dicen Canti, pues de cariño, y también soy estudiante de Derecho, pero ya voy en el último semestre. Y bueno, Angie nos va a presentar nuestro invitado internacional hoy, nos habla desde Brasil.
Esto es una novedad y nos agrada tener un invitado internacional, además porque los hemos invitado y ya, mire que ya tenemos respuesta. Él es Diego Barrera, él es líder del proyecto en el Centro de Supercomputación Senai Cimentec, lo dije bien, geólogo UIS, magíster en Geofísica de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, doctor en Ciencias en Ingeniería del Petróleo de la Universidad Estatal de Campinas, postdoctor en Geofísica, Universidad Estatal de Campinas y amiguísimo de Leonardo. Entonces, sí, es amigo mío. Un amigo que vale la pena, ¿no? Para que vean ese nivel de invitado internacional. Y bueno, ¿no? Vamos a arrancar este podcast, Angie. Vamos a hacerle la primera pregunta a Diego y ahí nos vamos a soltar nosotros a hablar de... Nosotros aquí que sabemos mucho de educación financiera y que somos súper buenos con eso. Todo. Entonces, la primera pregunta para Diego. Bueno, ya. Pues queremos saber, Diego, cómo era el manejo de su economía en la universidad, porque además eso es parte como del lenguaje coloquial, ¿no? Como como la economía del universitario, cuáles como los ingresos del universitario y en su tiempo de universitario de pregrado, quizá cómo hacía rendir el dinero, y también esa es una pregunta pues para todo aquí el equipo. Bueno, es una pregunta un poco complicada de responder, pero bueno, la trataré de resumir de la siguiente forma. Es una pregunta que yo dividiría en 3 fases. Entonces, la primera fase, por ahí hasta cuarto, quinto semestre, uno depende 100% de los papás. Entonces ahí sí no hay para dónde correr. Fue mi caso también, dependía 100% de ellos. Entonces, que para las fotocopias, que para el almuerzo, que para cualquier cosa, el bus, bueno, yo andaba en bus en esa época, ¿no? Todavía. Bueno, la segunda etapa sería más como cuando uno empieza a buscar sus propios recursos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo entré a algunos grupos de investigación y también entré a grupos de apoyo a otros estudiantes, ¿no? Pues digamos, cuando te va bien en algunas materias, tú tienes la posibilidad de enseñarle a alumnos que están comenzando y que tienen alguna dificultad. Entonces, a uno la universidad le paga por eso. Entonces, yo di algunas disciplinas o algunas materias en la UIS, ayudándole a otros estudiantes que estaban comenzando. Entonces, ahí uno cumple ciertos horarios y le pagan a uno por horas. Y la tercera etapa es cuando uno ya, digamos, sube un poquito el escalón y se mete a algún grupo de investigación, que fue también mi caso, donde los recursos tal vez sean mayores y el ingreso es mayor. Entonces ya, digamos, ya uno tiene para su propio transporte, ya uno tiene para comerse cualquier cosa a la hora que quiera y, en fin, es un poco diferente. Obviamente uno continúa viviendo con los papás porque no es un salario grande, pero da para hacer algo. Bueno, básicamente lo que habló Diego es que básicamente describió cómo viven todos los estudiantes, la mayoría de los estudiantes universitarios que afortunadamente pues pueden depender de sus papás, pues puede ser en varios aspectos, por ejemplo económicamente, que es lo que vamos a enfocarnos aquí. Y pues también, por otro lado, hay estudiantes que realmente no pueden depender de los papás y necesitan buscar trabajos no solamente para ayudar a pagar su universidad, sino también para ayudar a sus papás. Entonces ahí es donde uno tiene como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Si no, a mí en el colegio nunca me enseñaron sobre educación financiera. Ahora, ¿cómo voy a hacer para, por ejemplo, distribuir mis gastos entre, por ejemplo, la comida, lo que necesito en la universidad, que es más como la específicamente, mesada. Ajá, la matrícula, y el otro lado en la universidad, que es como los libros, el transporte, o sea, en la universidad son muchas cosas que hay que pagar, y también la parte de ayuda económica a los papás. Entonces ahí es como que hay un fallo, pues no sé como un fallo, pero sí se ve como la necesidad desde el colegio se implemente esa educación financiera para que los estudiantes universitarios que realmente no pues dependen, sean de los papás o de una beca o lo que sea, no puedan pues administrar su dinero
tienen que buscar una forma de ganar ese dinero y buscar la forma de que cuando ganen ese dinero no lleguen a quedar endeudados. ¿Sí? Ah, ok. Se Bueno, lo mecateen en Edna, cositas. ahí lo que nombraba Canti de esa diferencia de estudiantes, ¿no? La gente siempre dice como, no, es que en la vida de estudiante uno anda pelado. Pero ahí ella tocó ese tema, Canti tocó ese tema de esa diferencia de estudiantes, los que pues los papás les sustentan todo, los que les toca pues ayudarse un poquito para pagarse los estudios también. Y los que, o sea, les toca aparte de estudiar y pagar sus estudios, ayudar en la casa. Bueno, yo podría hablar desde mi experiencia como estudiante de la UIS, pero también como docente de diferentes estudiantes, de diferentes universidades. Bueno, lo bueno es que he tenido la oportunidad de estar en otras universidades públicas y también privadas, y ahí uno logra identificar, digamos, las necesidades y los roles de cada uno de esos estudiantes. Y partiendo pues desde mi experiencia, pues es que fue en una universidad pública. Estudiar en una universidad pública a veces, y en la mayoría de los casos, es muy diferente a estudiar en una universidad privada, porque las jornadas son mucho más extenuantes, y un estudiante que en una pública no puede decir es que yo trabajo medio tiempo porque los horarios no dan para eso. Creo que ya, digamos, por lo menos en nuestra institución acá en la Santo Tomás también está pasando eso. Los estudiantes no pueden decir es que voy a hacer otro trabajo de medio tiempo para ayudarme con los gastos, porque muchas veces el tiempo no les da. Y bueno, en la UIS pasaba eso. ¿Qué pasa al interior de la Universidad Industrial de Santander? Pues entonces ellos nos ofrecen becas, nos ofrecen muchos otros escenarios en donde los estudiantes pueden trabajar para tener un pago muy diferente al pago de la matrícula. Es un salario, medio sueldo, en algunos casos es sueldo completo, que les dan a los estudiantes. Eso se llama, sí, llamémoslo, no son tutorías porque pueden estar en diferentes oficinas. De hecho, son auxiliaturas. Entonces ellos, a su vez, y no pueden bajar su rendimiento académico, igual que le pasa a las niñas de la Santote, que deben mantener un promedio para poder, creo que es así, ¿no? Para poder estar dentro, continuar dentro, deben ser brillantes, son brillantes, porque si no, no pueden estar. Exactamente pasaba con esas auxiliaturas. Cuando yo estudié en la universidad... Estamos hablando del año 1922. Tenemos la misma edad, ¿yo? ¿Ah? ¿Sí se puede tocar uno acá o no? Sí, claro. Obviamente, pues una universidad pública, una mamá viuda con 5 hijas, todas estudiando en la UIS. ¿Qué implicaba estudiar en la UIS? Que uno fuera, si no brillante, buen estudiante, ¿no? Entonces, yo sí accedí, mi hermana menor y yo sí fuimos de auxiliaturas. Adicional a eso, yo estaba ahorrando en una cooperativa de la cual todavía ahorro, y por el promedio me daban mucho dinero. ¿Y por qué empezaste a ahorrar ahí, Edna? O sea, mi mamá era docente, entonces pude empezar a ahorrar en coprofesores. Entonces, por el promedio, por encima de 4, en ese tiempo, en 1850, 1922, me daban 400,000 pesos por el promedio, era mucho dinero. Mi matrícula en ese tiempo era 150,000 pesos. Entonces, ese era como el orgullo de, sí, yo le decía, ve mami, mire, usted no quería que estudiara historia, pero me va bien. Pero bueno, mira que Edna tocó el tema que nosotros ayer bordeábamos con Angie, y es que, bueno, para nosotros, o sea, como que hablamos de educación financiera o inteligencia financiera, una vez es como ahorrar. Lo que uno le decía a los papás, ahorre, aunque pues, o sea, nos decían eso, pero en realidad yo sé es gastar. Creo que todos sabemos pero gastar. es que de hecho, ¿dónde van a ahorrar si los ingresos son insuficientes? Es que entonces ahorrar va a ser, o sea, que el concepto ahorro ingrese en nuestra mentalidad va a ser difícil, porque si uno vive en rojo, en cifras rojas, ¿de dónde va a ahorrar? Bueno, es que esa es un poquito la pregunta pues que yo tengo, Edna, como ¿por qué nos insisten en ahorrar si incluso la economía del país y la economía de cualquier colombiano no da para ahorrar? Pero eso es en lo que nos insisten, ahorre, pero... Y uno cuando medianamente tiene una estabilidad económica, lo primero que piensa es en ahorrar, pero lo hace como con rabia. Lo primero que uno hace cuando tiene una estabilidad económica es gastar. Sí. Tener un estatus quo, vivir bien, vestirse bien, conocer lugares. Y además que también eso, cuando de pronto uno logra como tener alguito, pues uno lo que ansiaba cuando no tenía, pues se lo quiere comprar. Entonces,
No sé, bueno, Dani, por lo menos, ¿cómo es la vida pues ahí con la economía, no sé, tuya acá en la universidad? Bueno, yo creo que la economía aquí en la universidad presencialmente era totalmente diferente como es hoy en día en casa, porque presencialmente a uno le tocaba mirar el gasto del almuerzo, el gasto del transporte, de pronto si necesitaba unas fotocopias aquí, bueno, en fin de gastos que uno puede como estudiante tener, y en la casa ahorita, digamos, se puede un poco administrar ese dinero, esa mesada que decíamos que a veces nos dan a muchos de Bueno, ¿y nosotros. le siguen dando mesada? No. No, ya no hay, ¿no? Ya no hay transporte, ya no hay fotocopias. Ya no hay presencialidad aquí, entonces usted aporta esa plática para el almuerzo de acá, entonces es diferente. Yo creo que ahí pues no se puede ahorrar. Creo que aquí se identificarían muchos estudiantes, usted queda en rojo cuando usted ya está en casa. En vacaciones hay veces que muchos quedamos al ras, entonces... Y bueno, y si quiere un día salir a comer o algo con un amigo, una amiga o algo, un helado o una hamburguesa, ¿qué? Ahorro. Papi, ¿me regalas? Administrar, ahorro. Ahorro de lo que tenía antes. Me acuerdo. O sea, un ahorro del ahorro, ¿lo pueden Del creer? ahorro, del ahorro. Y hay veces toca priorizar planes también es importante, saber cómo administrar su itinerario, por decir, para, digamos, hacer un cronograma de, bueno, voy a hacer esto, voy a gastar esto. No sé, yo soy de las personas que voy a gastar esto en tanto, voy a gastar esto en tanto, para pues no descuadrarme tanto. Dani es de las pero personas que yo admiro. Yo por lo menos admiro eso que No son todas así las ordenados. veces, hay veces que uno se va de Como, ay, de gasto, gastemos todo. somos, sí, pero la mayoría de tiempo sí trato de hacer como ese cronograma para planeación. organizarme. Bueno, es que ellas en este momento lo están hablando porque están viendo la experiencia en la universidad, y Canti decía, en el colegio deberían enseñarnos, pero cuando en el colegio se les enseña, si no se les contextualiza, definitivamente es en vano, porque yo recibí una cátedra matemática financiera y cuando estaba en el colegio era la profesora que más odiaba, primero porque sabrán por qué estudié historia, ¿no? Nada que ver con, y por eso es que sé gastar muy bien el dinero, pero yo sí tuve una maestra, pero me caía muy mal. Me caía mal por el hecho de que me tocaba esforzarme para intentar hacer muchas cosas que quizás le faltaba pedagogía en su modo de enseñarnos, porque yo vivía luchando con eso y peleando porque no entendía, ni siquiera sabía para qué. Pero entonces en los colegios, no sé en la actualidad si es que de verdad falta esa enseñanza, que es fundamental, pero en el año 1850 yo sí la tuve. Sí, pero a mí sí me enseñaron, sí intentaron, 1850. sí intentaron, Por lo tenían menos ahí en como... nuestro pero en ese colegio momento, ¿para no qué? hubo. ¿Sí? Ok. Ahora, la cuestión es siempre contextualizar a los jóvenes, y yo creo que esta generación de cristal, se supone, es muy inteligente, y no es que le haga falta la educación financiera, sino le hace falta los recursos, tener cómo poder tener ellos sus recursos, y seguramente si ellos tuvieran acceso, llamémoslo auxiliatura, a un trabajo que sea decente, que sea digno, dentro de su rol, que es ser estudiante universitario, seguramente ellos sí tendrían esa concepción de ahorro, al menos de guardar, porque es que, bueno, están jóvenes, y si, como usted le pregunta a Daniela, bueno, y si quiere ir a comer con sus amigos, ese es el plan de los jóvenes también, entonces ahorran para algo inmediato, ¿sí? No para algo a largo futuro. plazo, pero es que tampoco tienen con qué. Digamos que guardamos, más no ahorramos. Pero hablando de lo que tú dijiste, no hay recursos, es verdad, pero siempre hay algo, así sea un recurso pequeño. Algo Y chico. pues para eso se necesita esa educación financiera, para saber cómo manejar ese recurso pequeño, y pues no se puede hacer precursivo en todas las áreas que necesitemos ese dinero. Porque digamos, de lo que decía Daniela, que uno siempre obviamente organiza que para este plan necesito tanto dinero y tal, pero también uno como que digamos, en el caso de un estudiante mantenido por los papás, uno tiene que Por los adecuarse, papás. uno tiene que saber Sostenido. cuándo es el fin de mes, para saber cuándo le van a pagar a mis papás, y quiere decir que van a dar dinero a mí. Entonces uno tiene que como crear una especie de calendario financiero. Y pues, por ejemplo, yo cuando tenía el transporte, yo era como, si el pasaje vale 3.100 pesos, tengo que subir y bajar por 7 días, entonces uno hace las cuentas. Y cuando Un uno alcanza, presupuesto. cuando uno alcanza, uno era como, no le voy a pedir plata a mis papás porque ya qué pena, ya le pedí mucho dinero. Ahí es como que uno empieza una especie de educación financiera propia, y uno dice, y subir caminando,
Pero es una cosa más como de lucharla, ¿no? Ajá, y es mucho eso porque lo que dice Canti, lo he escuchado en varios estudiantes, como lo que me dan mis papás, supongo es lo que pueden darme con sus finanzas, y entonces yo debo hacer un esfuerzo para tal cosa, ahorrar en fotocopias o estudiar con alguien o llevar el almuerzo y preparármelo porque mis papás están trabajando, o irme caminando para ahorrar ese dinero y poderlo usar en lo que más quiera. Sí, porque quizá, es que entonces, ellos también nos están pagando pues a la mayoría la matrícula, que son millones de pesos, eso es muchísimo dinero. Entonces uno queda como, debería conseguirme un trabajo o algo. En mi experiencia yo le dije, mami, si quiere yo consigo un trabajo para ayudarla. Me dio una regañada porque es que ella fue lo que me dijo, yo estoy trabajando es para que usted pueda ir a la universidad tranquilamente. Y yo, bueno, pues entonces me quedo ahí. Está bien, yo lo estudio. Lo que me queda es tratar de solamente lo que ellos me dan y no pedirle más dinero. Sí, o sea, ellos a veces tienen como el pensamiento de, bueno, nosotros estudiamos, nosotros trabajamos, usted responda con el estudio y rindan el estudio, que mientras que nosotros podamos, usted estudia, que es la que va a responder, digamos, en un futuro. Bueno, ahí yo creo que yo no soy así tan guerrerito de Dios, no me tocó así tan guerrerito de Dios como de pronto a Edna, pero pues bueno, yo sí pues también trabajé para poder estudiar. No me tocaba pues como mantener a mis papás, pero sí la carrera me la pagué yo. Pero sí estoy de acuerdo con algo que decía Angie, y es como que también cuando hablamos de esa educación o de esto financiero, como que acá tiene que ir ligado a un sacrificio. Y no sé si ustedes estén de acuerdo de eso, de que, o sea, si yo quiero ahorrar, tengo que sacrificar ciertas cosas. Y en general en las cosas que hacemos los colombianos, todo lo hacemos sacrificado, o sea, y los papás le dicen a uno, es que le tiene que costar para que usted aprenda que eso vale y no sé qué, entonces... Pero bueno, o sea, yo hago es como más de cuestionarlo, de sí, obviamente, y cuando las cosas le cuestan a uno, pues como que uno les toma como más aprecio, pero también como que por otro lado nos enseñaron a que es que si... Todas las veces, o sea, el dinero que llega tiene que ser sacrificado y tiene que ser luchado. Tiene que doler. Tiene que doler y no necesariamente. O sea, dependiendo porque, digamos, un ejemplo, en el área financiero lo más como perfecto es dividir como esos gastos en 3 partes, por así decirlo. Un porcentaje que es como, por ejemplo, para los bienes raíces, inversiones que sean como un crédito pues positivo, que sea futuro, que me genere dinero. Un porcentaje que es más o menos pequeño, que ya es para los gastos, impuestos, pago, sí, todo eso, pago para sus necesidades básicas. Y el otro porcentaje, que es un poquito más pequeño, ya es para el entretenimiento, paseos, para sus libertades. Ajá, pero no se entendería tanto como un sacrificio, sino, digamos, en el círculo donde está el porcentaje, no es tanto de sacrificar y quitar ese pedazo, no, sino tratar de disminuir un poco el gasto y que no se vea tanto como un sacrificio. Pero eso, digamos que en la lógica de que uno ya tiene bienes raíces, pero si uno no tiene y quiere adquirirlos, le toca sacrificarse. Bueno, pero es que aquí hay algo que mencionan y es muy importante. La gente no incluye dentro de sus gastos el ocio. Y muchas veces el ocio termina consumiéndose. Eso, ese excedente, no lo llamemos ahorros, ese excedente que le quedó de lo que usted recibió por su mensualidad, mesada, como quieran llamarlo. Entonces, ese concepto, ese último concepto que menciona Canti es súper importante, porque uno no lo incluye y uno debe incluir el ocio dentro de su planeación financiera. Y uno debe saber que hay unos gastos, unos ingresos y unos egresos. Y que los egresos necesariamente no tienen que sobrepasar los ingresos. Pero eso hace parte de esa educación financiera, que uno debe ser consciente de hasta qué punto puedo gastar para no pasarme de esos ingresos que realmente obtengo de alguna manera. Es que más o menos a eso es lo que yo iba de cuando se referían al sacrificio, y que como que eso no lo han transmitido de generación en generación, y es, digamos, eso, como que hay que lucharla, hay que sacrificarse. No, dentro de esa educación no nos dijeron que había que dejar un espacio o un ¿cómo se dice? Rubro. Eso. para el rubro, para el ocio, para cosas que eran pues que ayudan a la salud mental como tal. Y a la creatividad. Se vuelve que se nos pasa toda la vida
trabajando en cosas que no nos gustan o estudiando en cosas que no nos gustan, porque es que hay que lucharla y es que hay que darle duro y no importa, o sea, hoy la estoy sufriendo, pero mañana también y en unos años. A eso es a lo que yo me refería con esto de sí, el sacrificio. De que fuera un sacrificio y Que la terminamos haciendo un letra con sacrificio sangre toda la entra, vida. ¿oyó? ¿Toda la vida sacrificados? No sé. No. Yo creo que eso puede cambiar en la medida en la que uno, por ejemplo, vea las cosas que va adquiriendo, ¿sí? Como que vea los frutos del sacrificio, si eso se puede ver, ¿sí? Hay mucha gente que no está de acuerdo con, por ejemplo, los préstamos estatales para la educación, ¿sí? Para no nombrar esta entidad. Y a mí me parece que de alguna manera funcionan si uno se sabe las mañas de la entidad. El sistema. Sí, exacto. Lo que pasa es que el sistema no va a salir a publicitarlo como sale a publicitar, oiga, adquieran un crédito conmigo, sino, no, estas mañitas existe. está acá, pero no le vamos a decir a nadie. Entonces uno tiene que volverse mañoso o ser estratega para ver qué cosas le ofrece el mismo sistema o la misma entidad y decir, bueno, voy a estudiar, claro, esto lo voy a pagar y va a ser, la gente piensa en eso, es una deuda Ya de sé toda de la vida. cuál entidad estamos hablando. Entonces, De otro país. sí, no es acá. Yo eso estaba todavía. Aquí somos- no pasa acá. Otro país. Pero a mí no me parece que sea una deuda para toda la vida, sino una inversión, porque para mí la educación es una inversión, porque es lo que después me va a permitir adquirir un empleo o ser un emprendedor o tener una empresa, tener una idea, lo que sea. Mejores posibilidades. Claro, por y supuesto. entonces si uno supiera esas cosas desde que entra a la universidad, que por supuesto no sabe muchas cosas, si no sabe a veces por qué está estudiando lo que está estudiando, pues mucho menos que tiene una posibilidad económica, pero que tiene que saberla organizar, y eso también implica la educación financiera. Entonces, ahí como un poquito. Ahí yo, dos cosas, yo soy bien... Hágale. ¿Para qué me invitan? Si saben cómo me porto, ¿para qué me traen? Hay dos cosas, frente a estos créditos estatales o de las entidades que sean, o las becas, y trayendo un poquito a colación lo que Leonardo dijo de la puntualidad, yo no soy amiga de esos créditos. Les voy a decir por qué. Porque yo nunca llego temprano a ningún lado, y así, no, mentiras, trato. Hoy llegué 10 minutos. Tarde. Pero llegué temprano, es porque vengo desde el otro lado de la ciudad. No, mentiras. Porque para uno adquirir eso, uno debe saber que debe ser muy responsable, y así como hace un instante hablaba de mantener un promedio para no perder esos créditos o digamos esos beneficios que dan con los créditos. Uno debe ser muy disciplinado. Entonces ahí venimos otra vez a la educación financiera. Debo ser muy inteligente, muy comprometido, que debo mantener unos estándares para poder tener acceso a esos créditos y no perderlos, que eso es lo que pasa con muchas becas que tienen diferentes nombres para no entrar en contradicción acá. Dos, el segundo punto que te quería mencionar es que estamos en un modelo económico capitalista que nos está enseñando, o que nos ha enseñado, porque estos niños que son más niños que nosotros, supongo, bueno, que él y yo, él es más viejo que yo, y que los que están allá atrás, que detrás hay un montón de producción, ustedes no se imaginan la gente que está detrás, ¿sí? Luces, los maquilladores, bueno, etcétera. Este modelo nos ha enseñado a consumir, a gastar, a querer tener, a querer estar digamos, con lo que nos muestran los medios de comunicación, la globalización, etcétera. Entonces, se nos dice que hay un nuevo celular que es más eficiente, no hablemos de marcas, entonces yo lo quiero tener porque es que, y más en estos tiempos de virtualidad, lo necesito, ¿sí? Yo necesitamos un celular que corriera un Drive, entonces necesitamos que funcione, entonces entramos en el juego de ese modelo económico. Entonces, si estamos hablando de ese tema tan importante que es la educación financiera, también debemos conocer cuáles son los modelos económicos en los que nos estamos moviendo, ¿sí? Y ese modelo en el cual Colombia, la República de Colombia, está inmerso, que no es ni el fantasma del castrochavismo ni nada de eso. Tranquila. Esto, debemos reconocer que se nos está enseñando a consuma, gaste, no invierta. El que invierte pierde. Porque eso es lo que nos están mostrando los medios de comunicación, y están errados. Sí, nos están enseñando a que tengamos, no está mal tener, no está mal capitalizar, es fenomenal que la gente piense en comprar vivienda, en tener un auto,
en tener sus cosas, en vestirse bien, pero también es muy importante que se guarde para otro tipo de actividades o se tenga, digamos, un plus, un ahorro. Entonces, acá es muy importante para hablar de educación financiera tener y reconocer cuál es el sistema o modelo económico en el cual vivimos, en el cual vive nuestro país, para no crear o no generar esa brecha que ya existe en nuestro país, porque es que acá queremos seguir un modelo económico que nos muestran los medios de comunicación gracias a la importante globalización, porque la globalización es la que ha mitigado o ha cortado esas distancias que tenemos frente a otros países que son potencias, sí, que son industrializados, y nosotros, miren, en este momento nos estamos comunicando con alguien que está en Brasil, el super amigo de Leonardo, entonces sí, la globalización ha hecho cosas maravillosas, pero también nos ha traído información que no hemos sabido digerir. ¿Sí? Nosotros tenemos un modelo económico en nuestro país, pero desafortunadamente no podemos hablar de generación de empleo. Queremos hablar de educación financiera, pero los jóvenes, bueno, y aquí ya me metí con otras, pero los jóvenes pues no tienen acceso a un empleo que ellos puedan decir, bueno, es que sí, con garantías. Mire, Canty ya va a salir como abogada, ya fue estudiante mía, hace como un año y medio. ¿De la juiciosa? Sí, claro, muy juiciosa, brillante. ¿Sí? Sí. Esto ya se va a graduar, invirtió una cantidad de dinero que ella me dice, es que acá se pagan millones, acá y en cualquier lugar, hasta en la misma UIS, dependiendo de la declaración de renta, pues usted paga, pero en esta universidad pues hay unos montos que se pagan y es mucho dinero. Bueno, y vamos a egresar y vamos a tener los mismos ingresos. Eso es lo que es realmente importante, que los jóvenes tengan oportunidades. Uno ya está viejo, no, mentira, nosotros también. Pero para poder que este podcast sea realmente importante para los jóvenes, al hablar de educación financiera también debemos hablar que hayan esas garantías, que realmente ellos puedan acceder a un trabajo y que no se vea como una utopía cuando tengan el trabajo soñado, que uy, por fin, o sea, es una utopía, si es real, pellizqueme, no, sí puede ser real. Y lo más importante, y es que por eso es que se enloquecen los chicos cuando se gradúan y tienen su primer trabajo, porque es que han comido la que ya sabemos, que dice Leo, yo no fui tan necesitado como es, ¿no? ¿Cierto? Tan guerrerito en el año 1850, pero y cuando salen y tienen su primer empleo, entonces quieren vestirse bien, conocer restaurantes, salir con sus amigos, la tarjeta. Entonces, y fíjense, llegamos a un punto, la tarjeta de crédito. Es que no ahí, es malo tenerla, hay que saberla, utilizarla. Del sistema, ¿sí? Y que también terminamos comprando o consumiendo cosas que si a la larga nos ponemos a ver, quién sabe si la necesitábamos, o sea, como que ya después, oiga, esta cacerola, ¿cómo es? La cacerola que compró Angie. Pero es una cacerola importante, Leo, no se le pegan las cosas. No, mentira, sí es importante para fritar los huevos y todo, pero bueno, no, yo creo que a todos nos ha pasado de que compramos algo y después resulta por allá y no la utilizamos. Pero ese es un tip, por ejemplo, importante para la educación financiera, como si piense antes de comprar, si puede además, ¿no? Piense, y si no está como en la compulsión de la compra, piense para qué esto, cómo lo va a utilizar, cuánto tiempo le va a durar. ¿Qué tanto lo va a utilizar? O si usted ya se dejó llevar por la compulsión y lo compró y lo ve arrumado, quiere decir que esa compra fue innecesaria. Y usted no lo está usando, no le hizo un aporte a su vida, un cambio a su entorno. No, y ahora el fantasma de las tarjetas de crédito, porque ya hay compra de cartera, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, pero es que tener una tarjeta de crédito no es malo. Es cuestión de también saberlo utilizar, a cuántas cuotas, el interés, que el interés no se lo coma a usted, que su sueldo no se convierta en pagar la tarjeta de crédito y luego, o sea, que se vuelva el ciclo vicioso de recibo mi salario, pago la tarjeta de crédito, me quedo sin salario, sigo utilizando mi tarjeta, o sea, eso no tiene sentido. Esa es la educación financiera que debemos tener, saber aprovechar esos recursos que se nos presentan dentro de eso que estamos hablando el día de hoy, saberlos utilizar, saberlos proyectar, porque es que no es malo darle una tarjeta de crédito a un joven, siempre y cuando la sepa manejar. Y ahí es el problema, ¿quién nos enseña a manejarla? O sea, no hay bases, o sea, por ejemplo, en mi casa, obviamente mi mami sí sabe cómo administrarla, ella me instruye, pero desde su conocimiento muy básico, pero a nosotros no hubo alguien que nos haya instruido cómo manejar de pronto lo del interés de que habla Edna, bueno, todo esto que conlleva tener una responsabilidad, porque una tarjeta de crédito es una responsabilidad. Ahí tienes razón, digamos, yo para investigar sobre este tema,
para muchos jóvenes puede ser un poco aburrido porque que administrar impuestos, pagar todo eso, no, realmente los no impuestos. es como Yo quiero muy fiesta, interesante. yo quiero Ajá, pasear, yo quiero sí. Entonces yo cuando empecé a investigar, obviamente por internet hay muchas herramientas a las que uno puede aprender y tales, pero yo estaba como siempre lo mismo, siempre repetitivo, no es práctico, nada, y hasta que me acordé, TikTok. Entré a la página y pues realmente sí es como más... ¿cómo le digo? Pedagógico. dinámico. Educativo, más práctico, uno aprende realmente, uno aprende mucho más fácil y sabe como, sí, ya entendí, sí, tal. ¿Por qué? Porque es que esa aplicación está como más enfocada a las personas de nuestra edad, incluso a más pequeños. Pero también lo que me pareció como un poco discordante es que enseguida que entré a la aplicación de TikTok, busqué educación financiera y es como más enfocado como a cómo ser más rico o cómo no ser pobre. Pero hay que entender que no, educación financiera no es ser pobre o ser rico, no, simplemente poder administrar como esos pues recursos. Y pues partiendo de esa investigación que hice específicamente en TikTok, Bibliografía TikTok. Va para el sílabus. Sí, para que los profes lo tengan en cuenta. Triple, no, ¿cómo se da? ¿Cómo? Que los profes no rechacen esa referencia, sí, profe Edna, ¿verdad? TikTok vale, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, pero lo que estaba pues no leyendo, pero sí viendo los videos en TikTok, salieron ¿Y eso dos no dichos. solo era de baile? ¿Qué? ¿No era solo de bailar? No, hay de No. todo. Ahí no sale Leonardo. Hay Eso de todo. depende, No, yo eso casi no depende subo del TikTok. contenido que uno consuma. Si solo consume baile, solo le va a salir baile. Pero si usted quiere conocimiento o algo, le va a salir cosas de Noticias. impuestos, de tarjeta de crédito y todo eso. Ella fue estudiante mía, ¿todavía lo duda? Pero ya saben, o sea, si quieren saber de algún tema, por ejemplo, cómo arreglar un automóvil, ahí le Ahí puede le salir. sale. Algo le puede salir. ¿Cómo hacer algo. ensaladas fitness? Ahí le sale. ¿Cómo arreglar Bueno, un grifo? y si dañado? usted quiere tener una mejor, este es el Educación comercial, educación financiera. financiera, acá en la Universidad Santo Tomás, no mentiras, pero no, vamos a la parte comercial, donde, mejor dicho, ahí les va. Si estás buscando que te escuchen, que te ayuden, que te apoyen y eres parte de la comunidad tomasina, escríbenos un mensaje al 300-353-5484 o al 316-818-4997. También puedes escribirnos en Instagram, @bienestarustabuca. Bueno, entonces dos videos que encontré en TikTok, se me quedaron dos citas, pues no citas, pero sí como frases muy importantes. Y la primera es, no importa si tú ganas dinero, porque si no sabes administrarlo, te quedas endeudado, ¿sí? Entonces, por eso hay que saber aplicar la educación financiera y aprender a administrar el dinero para no quedar, pues, endeudado. Pues en ese video era como más enfocado para no quedar pobre, ¿sí? Esa era una parte. La otra parte que me pareció muy cierto, decía un millonario, no me acuerdo el nombre porque es un nombre muy extraño, decía que si todos los ricos le dieran todo el dinero a los pobres, Iba a decir Gianluca sin Luca. al paso de unos 5 meses, los ricos volverán a ser ricos y los pobres se volverán a ser pobres. ¿Por qué? Porque no saben administrar el dinero. Nunca aprendieron educación financiera y el dinero que ellos recibieron, lo único que hicieron que fue gastar, gastar, gastar. Y el poco dinero que tenían los ricos, lo que hicieron fue inversiones y de esa forma duplicaron su dinero en ese poco tiempo. A eso voy. Un día mi papá me dijo, vea este video y me mandó un video en YouTube. Y yo, ay, eso debe ser una cadena por allá. De oración. Ay, ¿qué debe ser? Y decía como 3 pasos para ser una persona adinerada. Y dentro de esos decía la inversión. Entonces, lo que dice Canty lo comparto porque, por ejemplo, las personas del común, digamos, no están capacitadas todavía y no saben administrar. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas porque aquí crece la pobreza. La falta de recursos y la falta de oportunidades, grande. Pero también la falta de saber administrar, de Invertir. también cómo invertir. Sí, porque es que en este modelo que estábamos hablando, el modelo capitalista, si un Estado le va a regalar dinero al pobre, no le va a servir para salir adelante si el Estado primero no le enseña una educación. Exacto. Porque es una limosna. De hecho, Además, Y la Además, gente así además, como aprender. entra va a salir porque no le van a enseñar a eso.
invertir o reinvertir o proyectarse. Fíjense la importancia, y aquí hablamos de adquirir bienes raíces. La gente prefiere, no, pero es que pues es más fácil pagar arriendo así sea de 1.200.000 en un lugar play que ir a comprar algo, ¿sí? Entonces fíjense, pues duran 10 años viviendo en ese lugar play, pagando 1.200.000 de arriendo. ¿Cuánto es por 10 años 1.200.000? Háganlo ustedes porque ya saben que yo no lo voy a hacer. Es mucha plata, ya saqué las cuentas. Mientras que si invierten en una compra de bien raíz, pagando ese 1.200.000, quizás menos, no está botando el dinero. Con eso no estoy diciendo que no apoyen a las personas que viven de eso, de arrendar sus inmuebles y tal. O sea, sí, está bien, pero es proyectarse, saber que invertir es importante, así sea una inversión mínima. O sea, tiene que enfocarse más como a plan futuro, no solamente a qué para mañana o para la semana que viene, no, a plan futuro, porque va a haber un momento que uno ya no tiene las habilidades para seguir consiguiendo dinero y tiene que encontrar la forma de que algo me genere dinero sin que sea el colchón, de, pues, sacrificarme o invertir mucho en eso. No. Pero hay nuevas formas de inversión, ¿no? Que eso es lo que me llama a mí la atención ahora, que yo no soy muy de esas formas porque no las conozco y soy más tradicionalista, como la casa, porque eso me lo enseñaron en mi casa, mi mamá, como tenga su casa. Esa es una de las preguntas que le tenemos a Diego. Que hay una de esas preguntas ahí. Bueno, y lo decía porque para algunos jóvenes, o quizá para la mayoría, bueno, no sé, la forma de invertir sus ingresos no son en finca raíz o en propiedad, porque piensan que la vida no es echar raíz en un lugar, por ejemplo, sino viajar, tener otras cosas, y una vivienda empieza a ser como un lugar que los ata. Y entonces hay otras formas de inversión, ¿no? Yo no sé de eso, pero sé que hay otras, ¿no? Otras maneras de dinero entonces, digital, bueno, algo así. Diego, acá vamos a hacerle esa pregunta. Aparte del empleo que tiene, pues como lo que ejerce como geofísico y esto, si genera dinero de alguna otra manera. Diego, ¿generas dinero de alguna otra manera? Bueno, sí, la respuesta es sí. Como geofísico también tengo otros recursos, pero digamos el punto aquí es cómo pensar en diversificar las fuentes de ingresos, no depender. Por ejemplo, a uno lo crían en Colombia, que uno tiene que entrar en la empresa de los sueños de uno, no sé, Ecopetrol, por ejemplo. A mí la vida toda de Ecopetrol, entra uno a Ecopetrol a ganarse un salario y así durante toda la vida hasta que se pensiona, pero sería un solo salario. Pero a uno le enseñan que un solo salario no hace ricas a las personas, en pocos casos. Generalmente las personas las personas inteligentes, desde el punto de vista económico, utilizan esos recursos para diversificar su cartera y hacer que su acumulación de patrimonio crezca exponencialmente a lo largo del tiempo. Entonces, eso también, pues, comentario ñoño, eso obedece a una filosofía, que es la filosofía de acumulación de patrimonio de Baxter, donde se dice que entre más fuentes de ingresos tengas a lo largo del tiempo, tu marranito de ahorros va a crecer exponencialmente y pues va a ser una persona exitosa desde el punto de vista económico. Entonces, digamos, las personas en Colombia sueñan voy a ser empleado y voy a tener un solo empleo y voy a tener un solo recurso y así me voy a sustentar a lo largo de la vida, pero hoy en día muy pocas empresas contratan con contrato indefinido, por ejemplo. Entonces uno depende de terceros para poder tener recursos. Entonces, ¿cómo uno sale de ese sistema y se vuelve autosustentable desde el punto de vista económico? Entonces uno tiene que ver estrategias, y existen estrategias de cómo hacer eso. Pero obviamente son estrategias que son a lo largo del tiempo. Entonces una de esas estrategias es ahorrar. Y esos ahorros, no todos obviamente, porque existen contratiempos. Parte de esos ahorros se pueden invertir y multiplicarlos a lo largo del tiempo. Existen recursos en la bolsa, por ejemplo, se puede invertir en alguna acción, se pueden invertir en alguna criptomoneda que potencialmente crezca a lo largo del tiempo, ¿no?
en fin, existen otras opciones donde en vez de uno estar acumulando pesos en el banco, pesos que cada vez a lo largo del tiempo van a valer menos por, por una vaina llamada inflación, ¿no? Que, digamos, la capacidad de consumo de nosotros decrece a lo largo del tiempo, pues por políticas que no entiendo en Colombia. Y eso, o sea, el punto es, en mi caso, diversifiqué mis fuentes de ingresos, no solamente me enfoqué en una sola fuente de ingresos, sino que diversifiqué esas fuentes de ingresos. Ahora tengo más fuentes de ingresos que a lo largo del tiempo van a hacer crecer ese marranito de ahorro. Y ahora, pues obviamente no soy Elon Musk, no soy el hombre o uno de los hombres más ricos del mundo, pero yo sé que, digamos, si sigo constante en esa filosofía, en esa tarea de ir acumulando de a poquito a lo largo de unos años, voy a tener un recurso considerable, digamos, para otra vez continuar reinvirtiendo o ayudar a otras personas, o en fin. Entonces, eso no lo enseñan en ninguna universidad ni en ningún colegio, y eso sería interesantísimo que sea tocado así, porque tendríamos menos gente con tantas necesidades, menos gente pasando humillándose, ¿no?, ante otros empleadores por salarios súper bajos, en fin, digamos, crear la independencia económica de varias personas o de muchas personas sería algo que la educación podría resolver, pero una buena educación financiera. Bueno, sí, veníamos entonces hablando incluso con lo que nos mencionaba Diego, que nos abre otras puertas para ver o identificar las formas de inversión, no las tradicionales. Sabemos que hay muchas y yo creo que nos falta es como información, nos falta explorar un poquito más todo este tema, pues a nivel cibernético, que pues ahorita todo se mueve por ahí, donde sí probablemente hay pues una gran cantidad de dinero que se está moviendo ahí, donde se puede invertir también, y que sobre todo lo que hablaba ahorita Angie, que decía como de que echar raíces con este tipo de trabajos. No hay que echar raíces en algún lugar, puede estar en cualquier parte del mundo y seguir produciendo. Hoy en el CRAI, mañana en cualquier parte del mundo. Bueno, pero es que de hecho eso es lo que nos ha mostrado la pandemia, de reinventarnos y poder estar haciendo lo que nos guste de cualquier lugar, ¿no? Y nos ha dado la posibilidad de expandir conocimientos, nuestro empleo, nuestras empresas a través de la virtualidad. Entonces, es también saber aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Yo quiero rescatar algo que dijeron por este lado, creo que fue Angie o Daniela, no sé, que a los jóvenes pues ya como invertir en cosas puntuales que no les gusta porque les gusta más viajar, pero es que para viajar también hay que tener dinero, claro. O una tarjeta de crédito, sí, muy buena tarjeta de crédito. Entonces, y ya sabemos que eso es como generacional, esta generación le gusta más hacer otras cosas. Y las formas de empleo también, ¿no? Que ahora pues los tiktokers, los youtubers, los instagramers son nuevas formas de empleo. Bien, lo que pasa es que ahí hay algo que en lo que sí esto no voy como tan de la mano, y es porque es que dejamos en un segundo plano todo el esfuerzo que por lo que nosotros ya hemos pasado, que se llama escuela. Ajá. Entonces sí, está muy bien hacer contenido, pero yo no sabía que en TikTok podía encontrar algo que realmente fuera contenido, y me parece fabuloso. Me encanta ver a Leonardo bailar, no lo voy a negar, ver a las niñas bailar, me parece fabuloso. Yo no voy a bailar así, pero lo motiva a uno a sentirse bien, ¿sí? Si él lo puede hacer, ¿por qué uno no? ¿Sí? Eso es lo que si el que no es lindo lo puede hacer, ¿por qué uno no? Eso es lo que hemos hablado en podcasts anteriores, el consumo de contenido. Hay que saber consumir contenido, porque dependiendo del contenido que uno consuma, pues le va a beneficiar a la vida de cada uno.
digamos en TikTok, claro, hay muchos bailes y eso pues es una aplicación de entretenimiento. Y que en pandemia creció la descarga, porque eso sí es un artículo que dice Doxa Departamento Humanidades, síganlo, micrositio www.gustavauca.edu.co, micrositio Humanidades, busquen el periódico Doxa número 40, no mentiras, no me acuerdo qué Doxa fue, pero sí busqué las cifras, De eso también deberían permitir que, por ejemplo, en referencias, agregar algo, link de TikTok, pero sí busqué que en pandemia inicialmente, digamos, de las más descargadas fue TikTok para el entretenimiento, porque la gente, bueno, nos encerraron y tal, y ya luego empezamos pero las primeras que se descargaron fueron las que utilizamos, Zoom, Teams, todas las otras para poder trabajar, y luego empezó a ascender todas las de ocio, TikTok y cualquier otra que no sé más porque no me acuerdo en ese momento, y empieza uno a ver la diferencia de que sí, estamos trabajando en la virtualidad, estamos en casa, pero necesitamos ocio y necesitamos expresarnos, necesitamos sacar afuera todo eso que queremos mostrar, y bueno, entonces excelente también que la gente que nos pueda generar o brindar un conocimiento sobre un área en específico, también la encontremos en TikTok, y ¿por qué no? También si tú ves varios videos de TikTok, por ejemplo 30 minutos, puedes ganar dinero viendo videos de TikTok como Kawaii. Kuwait, bueno, eso se convirtió como en un nuevo método de ingresos, pero dedicándole cierto tiempo. Sí, o sea, como entonces, 15 minutos se gana 3.000 pesos. Nosotros estamos acá. Bueno, entonces, sí, o sea, ya hay diferentes maneras de ganar dinero. Pero entonces yo vuelvo a lo que decía Kanti de que, bueno, de lo que estamos hablando, que es la educación. Yo creo que para mí, o sea, yo como que paso esto de educación financiera a la relación que nosotros tenemos con el dinero. Si el dinero fuera una persona, pareciera que nosotros no quisiéramos a esa persona, pareciera que nos llega dinero y nosotros queremos que se vaya ya, lo queremos, no, fuera de acá, me lo quiero gastar, me quiero deshacer, como si me picara, como si yo no... Me está sobrando aquí unos 50.000 pesos. Y uno lo quiere gastar, y en realidad, pues, esa relación, además, porque nos enseñaron también como que el que tenía dinero era malo, o tener dinero era malo, o es que usted si llega a tener dinero se vuelve, no, es que... Ojalá cuando tenga plata, si usted se vuelve, mejor dicho, y es que se le subió el dinero a la cabeza, y es que estas cosas, y no necesariamente, o sea, yo puedo tener, o sea, yo creo que también eso sería esa educación financiera, también como ir teniendo esa conciencia, esa parte, esa educación y como a nivel, no quiero decir como espiritual, sino como de, no sé, como de conciencia. De conciencia. Pero bueno, es que eso es cultural y Mounier nos dice que necesitamos más personas que individuos. Cuando hablamos de personas, necesitamos a personas que no piensen como individuos, yo soy un solo, sino... ¿Sí ven la diferencia de las citas? TikTok, ¿y quién fue acá? Mounier. Pero es que eso es lo que, porque hablo que es cultural. Que la gente cuando cambió el trabajo o tiene dinero, cambia digamos su mentalidad, hablemoslo así, pero es que no debemos dejar de ser nosotros mismos porque tengamos una cosa u otra, al contrario. Y por eso es cultural, entonces por eso hablamos de los nuevos ricos, de los levantados, y qué conceptos tan horribles, pero es que desafortunadamente es lo que vemos en nuestra sociedad, y por eso la educación, la pedagogía es supremamente importante, para que nosotros sigamos siendo nosotros, tengamos mucho dinero, estemos en quiebra o estemos emprendiendo, pero no perdamos ese sentido de ser Leonardo. Él nunca perdió su esencia, ¿sí? A pesar de todo el dinero que él tiene, ustedes no. Todo el crecimiento económico. Pues sí. Dueño de un barrio y tiene un nombre como mi apellido. Sí. Imagínese. O sea, es bonito. Entonces, ya hablando de esto de por qué cambia la gente y por qué se le sube a la cabeza, porque es cultural, pero es que es ridículo que porque ya tiene 3 pesos encima, entonces ya ahora voy a comer solo salmón y ya la chunchu, como la fritanga, a ver. Pero es que yo tengo ahí como una pregunta con eso, ¿qué implicaría como mantenerse en la esencia cuando, digamos, hay un crecimiento económico? No pensarnos como individuos, sino ser personas. O sea, tener conciencia de que estamos en una sociedad, en un constructo. La cara Maricela.
Es decir, ¿qué quiere decir eso? Porque es que cuando usted tiene es para mí y yo me lo quiero gastar, sí, y eso está bien, pero que usted esté consciente que está rodeado de personas, que le puede afectar su comportamiento. Digamos, tener una conciencia colectiva. Y con eso no quiero decir que usted vaya y le compre pan y le dé comer a todo el mundo. Es que ahí bueno, va y eso porque, también incluye... porque hay un puntico antes, Leito, porque entonces las personas que tienen dinero o han crecido económicamente, venían de una condición económica, digamos, normal, como la de todos los colombianos, ascendió y ahora cree o considera que mantener su esencia es hacer caridad. Y yo creo que eso no es mantener su esencia. No, porque lo decía, el rico puede darle al pobre y él va a seguir siendo rico y el pobre va a seguir siendo Claro, pobre. claro, Es una claro. cuestión de mentalidad, es una cuestión cultural, es una cuestión de que usted actúe bien y que sus acciones no vayan a afectar a los O otros. sea, que no vaya a herir al otro con lo que haga o las cosas. Porque es que usted ya, bueno, ya hoy soy profesora de la Santo Tomás, sí, soy millonaria. Sí, claro. O no, de otro país, no, una universidad de otro país, soy multimillonaria y entonces ya miro a Leo porque, Leo, no. Bueno, no, pero Es que eso es ahí más en las yo quiero relaciones, decir ¿no? algo también, y es que, o sea, es que ahí por lo menos saltan esas cosas que están como muy arraigadas en la cultura de nosotros. O sea, yo no soy el mismo que era de pronto hace unos años cuando ganaba un poquito menos, y no necesariamente por la plata, ¿sí? Sino por las experiencias o por las cosas que tuve que vivir para llegar a donde estoy, a ganar todo el dinero que me estoy ganando y todo eso, sí, que no vamos a hablar de eso, no mentiras, pero De o la sea inversión. que obviamente voy a cambiar, Sí. con el tiempo uno cambia, yo no soy el mismo que era ayer, y eso es lo que la sociedad tiende a juzgar simplemente porque de pronto hay un factor, uno de esos factores, de pronto el que más se nota es el del dinero, pero no sabe la gente detrás todas las otras cosas que hay. Bueno, pero es que también acá tenemos que, partiendo de que es algo cultural, es que la gente no se tiene que meter en la vida del otro. Ah, bueno, Oiga, ya eso es muy es- bonito, Porque es esa que, conclusión, porque es me que parece mire, a mí. dice, por ahí un amigo de otro país, me decía el otro día, no, yo tengo una amiga que se viste bien y que no sé qué, le gusta todo de marca, pero el primer día del o sea, cuando pagan, al otro día o la media hora ya no tiene plata y le está pidiendo a uno prestado. Yo le digo, ¿y de qué sirve vivir de apariencias? No tiene sentido, y vuelve, y la importancia de saber manejar lo poquito o lo mucho que llegue a nuestros bolsillos y sobre todo, o sea, que esas acciones nuestras no afecten, porque finalmente ella vive muy bonita, muy bien vestida, pero dentro no tiene ni con qué echarle gasolina al carro o no tiene con qué, sí, comer. Y eso no, pues eso no es ni siquiera estar bien, no es un status Tener quo. un bienestar no lo tiene. Es una cortina de humo vivir de las apariencias y eso es totalmente ridículo. Acá lo más importante es no perder la esencia, saber que debemos distribuirlo, como bien lo hizo nuestra investigadora Canti. En Es TikTok. fenomenal que ella haya encontrado esos, digamos, esos tres factores que uno debe tener muy en cuenta para poder hablar de educación financiera, y que sí es realmente importante, porque es que si usted vive al debe, usted va a vivir enfermo, va a vivir escondiéndose, Estresado. va a vivir estresado, y el estrés se le nota a uno en las acciones y cómo se comporta con el otro, porque uno ya le fastidia al otro, no quiere que o vive escondiéndose porque ya le pedí prestado, ya le debo, y le dije que mañana y pasó mañana y no le pagué. Entonces fíjense que sí, el comportamiento va a afectar al otro. Y uno ya dice, ay, no, o por lo menos cuando va de fiesta uno y van a estar haciendo la vaca, creo que eso todavía se usa, ¿no? Que hagan vaca para comprar el Sí, trago. claro. ¿Sí? No, pero Es que Ahora hay una aplicación, Son se dice prácticas Vaca. que- se llama Y cuando llegan a fulanito de tal, uy, no, pero es que ese man es goterero, él no pone, o sea, Sí, fíjense sí. tan horrible ese tipo de y que siempre lo estén tachando de que ese es el tacaño, ese no pone, ese es el gorrero, ese es el goterero. Entonces, hablando de un contexto aquí de rumba de ocio, entonces si usted va a salir, pues usted... Haga Plan. su presupuesto. Bueno, listo, yo creo que vamos llegando aquí al final de este podcast. Yo hice como una especie de cierre del Conclusión. tema para que ustedes me complementen. Yo diría que 2 puntos para empezar a tener una buena como inteligencia financiera. El primero, suena muy tonto, pero el primero es gastar menos de lo que se gana. Algo básico. Sea con sacrificio, o sea, yo aquí dando tips, ¿no? No mentiras, esto fue algo que Leo investigué tips. y hablaba como de eso, como algo muy simple, suena muy fácil, suena muy tonto, como, ay, pues sí, o sea, si quiero tener plata, pues me gasto menos de lo que yo gano. Sí, pero hágalo, hacerlo realidad es Es lo complicado. difícil.
ese como primero, y el segundo es también como saber invertir, ¿sí? Porque cuando nos hablan de ahorro, pues dejamos allá es guardar la plata a que pues si lo ponemos en términos económicos se está devaluando ahí guardada en la alcancía, ¿sí? Es como, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me está sobrando y cómo voy a invertir? Y es que si no le gusta invertir, porque es que invertir suena como a profesor, si usted ya me está dando órdenes. No, ahorrar. Entonces, sepa gastar. Si no quiere invertir, porque es que cuando uno le dicen invertir, ay, pero es que no tengo ni para comer, ¿cómo voy a invertir? Pues entonces sepa gastar, sepa gastar su dinero. Y el saber invertir, como hablaba ahorita Kanti, que me pareció súper importante, también está, no es solamente que, porque uno se imagina, bueno, invertí en bitcoins o en esto y para que me genere una rentabilidad y esto, no necesariamente, es invertir también en cada uno, ¿sí? Invertir en, no sé, yo voy a ir a hacerme una capacitación, voy a ir a darme un paseo, voy a tomar un taller de alguna cosa, no sé, de coaching, voy a pagarle a un psicólogo porque no estoy como muy bien, estoy estresado, eso también es inversión. No solo es invertir, digamos, en términos económicos, sino también en la administración de ese tiempo para que sus ingresos crezcan, todo eso me parece muy importante. Sí, es que también hay que entender que invertir, como había dicho, y ahorrar no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorrar, usted tiene la plata ahí y cuando pasen 2 años sigue siendo la misma cantidad de dinero. Cambio con la inversión, que no solamente tiene que ser bienes raíces, sino también en acciones, en compañías muy gigantes. Al paso, obviamente hay que ser muy paciente, porque no es que usted invierte al día siguiente ya se lo explicó. Si no vaya para un casino y piérdalo, gane. Tiene que enfocarse a un nivel, recomendaciones. Pues, a un nivel de 10 años, y hay que entender que ¿cómo es que llama esto? ¿La curva de crecimiento? Sí, no siempre va a estar hacia arriba, siempre va a haber altibajos, siempre. Entonces hay que entender que eso es algo que conlleva mucha paciencia, mucho tiempo, pero siempre al final van a conllevar muchos resultados que incluso puede hasta triplicar su dinero. Entonces, aprendan a invertir. Yo creería que acá terminamos este podcast de educación. No, yo dije 2 y si ustedes querían dar, pero ustedes complementaron ahí esos 2 tips, entre comillas, que yo busqué, que investigué, sí, son como recomendaciones ahí. Educación financiera. Y pues nada, espero que pues les haya servido este podcast, que lo hayan disfrutado hoy con nuestros invitados internacionales, con Edna acá, profesora de la universidad. Muy guane, pero bien. Sí. Muchas gracias. Y pues nada, nos vemos en el próximo podcast. Los dejamos ahí con el comercial de todo este tema psicológico, así que si usted necesita ayuda, si lo que sea, ahí si le va. necesita que lo ayude. Sigan en redes a Santote. Chao. Hola. Si estás buscando que te escuchen, que te ayuden, que te apoyen y eres parte de la comunidad tomasina, escríbenos un mensaje al 300-353-5484 o al 316-818-4997. También puedes escribirnos en Instagram, @bienestarustabuca.